Entonces, aquí en el plan, solamente son 5 cartas. Bueno, entonces me llamo Casper y soy compositor, soy danés, Dinamarca, país nórdico, en este punto hace menos 10 grados. Entonces es lo opuesto de aquí. Y estoy aquí, conozco el lugar de Dios, por supuesto, y ellos tienen una residencia en el San Antonio, el barrio San Antonio, y estoy haciendo esta residencia por un mes, solamente por un mes. Y bueno, yo soy compositor y hace 10 años que gradué del Conservatorio de Dinamarca y siempre me he enfocado en la relación entre el sonido, la música y el idioma, el lenguaje. Y he trabajado mucho con programas del computador, un programa que se llama Max MSP. ¿Conoces eso? Max MSP. Bueno, es un programa que te ayuda a conocer música electrónica, interacción entre lo que pasa en la escena y por ejemplo, la gente. Y he hecho mucho los instalaciones interactivas entre máquina y gente. La interacción entre máquina y gente. Entonces, las personas hacen algo y la máquina reacciona con un sonido. ¿Tienes para la tusa? Daniel fue a tusa. Tusa usa más en la SP. Creo que solamente pero además me he dado cuenta que es interesante no tener esta distancia con la máquina y que más y más he querido trabajar con mi propia persona, con la gente. Entonces más bien la interacción gente con gente y la máquina nos ayuda con algunas cosas. Y de más en más también he hecho como talleres en que no hay máquina de todo. Como hoy vamos a hacer algunas improvisaciones más tarde, entonces estas mesas vamos a poner al lado y vamos a tener un espacio aquí. Espero que ustedes estén listos para jugar un poquito, ¿no? Y bueno, entonces en San Antonio lo que estoy haciendo es una residencia en que, porque soy compositor, los sonidos son lo que me interesa, lo más, por supuesto. Y la pregunta es que me gustaría conocer el mundo de la gente en este barrio. ¿Cómo se puede encontrar, saber lo que pasa en el mundo de alguien? Entonces la idea, me falta decir que estoy también haciendo una maestría de antropología educativa. Entonces en este momento estoy tratando de combinar el lado arte con el lado académico. Y eso pasa por la etnografía. Y la etnografía es una forma de, es casi lo mismo como el arte para mí, es ir a un lugar para saber lo que pasa, entender el mundo de algo. Entonces, estoy en este barrio y el proyecto es una combinación de etnografía y arte. Y me pregunto, ¿qué pasa en su mundo de esta gente aquí? ¿No? Y si tenemos que hacer esto a través del sonido. La pregunta es, ¿qué pasa cuando porque la idea de la etnografía es tú te vas en un lugar y tú experimentas el mundo de esta gente, ¿no? Tú vives ahí, tú comes lo que comen, tú hablas con ellos, etc. ¿no? Entonces todo eso, la idea es experimentar el mundo de la gente y así la idea es que entendemos lo que pasa, ¿no? Pero la pregunta es, ¿realmente sí se puede entender un mundo de esta forma? Si escuchamos el mismo sonido, escuchamos lo mismo, eso es la pregunta. Y por eso antes yo tenía como la idea de grabar sonidos y con la grabación electrónica había como una representación de este lugar, ¿no? Eso es la idea de la música electrónica, la idea de mucho trabajo del ambiente sonoro, es grabar el sonido. La pregunta es, si grabo algo de un lugar, ¿es realmente representativo de la experiencia que tiene la gente ahí? ¿No? Entonces mi experiencia es completamente diferente, ¿no? Porque yo no tengo enlace con este lugar, con los sonidos que ellos tienen desde hace años,
Entonces, un sonido no es un sonido, sino un sonido es algo que representa algo por alguien, ¿no? Entonces, esa idea de, bueno, no podemos fijarnos en la experiencia directa con las cosas que la gente experimenta. Entonces, ¿cómo se puede hacer para conocer el mundo si no puedo fijarme en la representación electrónica? ¿Entienden? Más o menos. Pregúntame si hay algo, porque mi español no es perfecto. Bueno, entonces, yo pensé, ¿qué pasa si voy a la gente y les doy la tarea de escuchar lo que pasa en su barrio con sus propios oídos y después reproducir el sonido que han experimentado? Entonces, la idea es ir a la gente y decir, nótame 10 sonidos. Hasta mañana. Yo voy a cosechar estos sonidos, grabarlos de su boca. Entonces la idea es, al lado de tener, en vez de tener como la grabación electrónica, voy a grabar la reproducción que hace la gente. Entonces es otra forma de involucrar a la gente. Bueno, eso es la idea de lo que está haciendo aquí. Y siempre quiero invitar a la gente, entonces todos están invitados a participar de la forma que quieran. Entonces, vamos a, si quieren, pueden participar. La última vez fui y trabajé con estudiantes de Javeriana, y estudiantes de arte, y participaron, y fue súper, porque una persona no puede tener buenas ideas solo, hay que trabajar más. Entonces todos están invitados. Bueno, y hoy, porque Adriana me invitó a hacer un taller de improvisación, ¿verdad? Sí. Sí. Ustedes lo sabían quizás, porque hace 2 días yo he preparado algunas cosas. Pero primero quiero hablar un poquito sobre por qué la improvisación. Porque hay 2 tipos en la música, ¿no? Hay la composición y hay la improvisación. Normalmente tenemos esas 2 cosas, ¿no? La composición es lo que consideramos lo más importante en la sociedad, es lo que es considerado lo más importante. Es como en arte, la pintura generalmente es considerado más arte que una performance, ¿no? ¿Es verdad? Hay esta tendencia en la sociedad. Entonces, yo quiero tomar un paso un poco detrás y preguntar, ¿qué estamos haciendo cuando improvisamos? ¿O qué estamos haciendo cuando componemos o escribimos un libro y pintamos, etc.? Es un tipo de representación. Y lo que hablé del mundo de otro, ¿no? Es interesante conocer el mundo de alguien, de otro. ¿Por qué? Porque si estoy en mi burbuja, de mi mundo, yo podría hacer eso, ¿no? Pero cada vez que encuentro una otra persona, encuentro un mundo distinto del mío. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrarnos? Y eso, la pregunta es ¿cómo? Yo diría que siempre hay un tipo de representación, ¿no? Usamos palabras para representar algo, ¿no? El encuentro nunca es directo. Eso es una filosofía de Paul Ricoeur. ¿Conocen Paul Ricoeur? Entonces, bueno, esa idea de siempre hay una representación cultural entre la gente. Siempre necesitamos algo para encontrarnos, algo tercero, algo ajeno para reconocernos en estos puntos. Entonces, la representación normalmente se hace a través del idioma. Y en la sociedad siempre el idioma es lo más importante. La representación a través de los sonidos, como en la música, los movimientos como en el baile, todo eso, a nivel de la sociedad es considerado algo como, sí, está bien, porque la gente lo disfruta, pero lo importante es la economía, las palabras, el idioma, entender las cosas a través del idioma. Bueno, entonces, yo digo que también se puede reflexionar a través
de lo sonoro, a través de los movimientos en el baile, a través de los colores, etc. Eso es mi filosofía, ¿no? Es por eso que el arte es interesante e importante. Incluso no podemos no tener arte, ¿no? El arte no es solamente algo que hacemos porque es bonito. Entonces es súper importante. Es importante y yo quiero hablar un poquito de la distinción entre narrativo y juego, para hacer el puente hacia la idea de improvisación. Narrativo es una forma de representar que siempre usamos. Por ejemplo, hacemos, si hay algo que pasa en el mundo, estamos contando qué está pasando, ¿no? Con documentales, en los medios, siempre es una historia, es un narrativo, ¿no? No sé si alguien fue a la presentación de un documental hace unos días. Trataba de un lugar que se llama El Mambo, es un pueblo. ¿Conoces? ¿Tú fuiste? Sí. ¿Qué contaron en esta película? ¿Qué contaron? Sí, ¿qué fue la cuenta? En eso trataban de evidenciar el aspecto humano y cómo afecta a la población en sí, el conflicto armado, tanto de los grupos armados integrales como del mismo ejército y su presencia aquí en el Alemán. Mira, yo creo que para mí esta representación fue distinta de la representación mainstream, ¿no? Es verdad. ¿Y de qué forma? Yo he entendido que el problema no fue que la población, porque la población quería sacar a la policía al ejército. Y en el mainstream decían que esos son colombianos porque no quieren que el Estado esté. Y la película decía al contrario, ellas quieren sacar a la policía para no ser pisados por la guerrilla. Entonces, el recito, el narrativo, siempre tiene algo que, bueno, es una representación de algo, pero se puede discutir cómo representamos las cosas, ¿no? Hay dos historias que se contradicen. Bueno, por lo que es el juego, no sé si los niños en Colombia a qué juegan. Yo me imagino que juegan a la policía contra la FARC, algo así. No sé. Todavía no. Hay un juego que es policías y ladrones, pero es algo más genérico, tiene que ver exactamente con el conflicto. Los buenos contra los malos. Sí. Pero es una lleva, algo así. Sí. La lleva es como que hay una persona, digamos como entre todos, hay una persona que es la que toca. Digamos como que uno corre y toca y queda como la lleva. Y hay que correr a perseguir a las personas, a tocarlos. Las traes. Bueno, pero lo que quiero decir es que en el juego lo que pasa es, en el cuento hay como esto que narramos las cosas según la secuencia de lo que ha pasado, ¿no? Es como tomamos algo y ponemos en orden. En el juego tomemos los elementos, y lo que pasa en el juego es que las energías entre los dos o tres partes se encuentran y no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces el juego es siempre algo que es abierto y la conclusión no se conoce, pero hay reglas, hay algo y cuando vemos a los niños jugar, 90% del tiempo están discutiendo qué jugar, ¿no? Siempre es, no, primero vamos a hacer eso de esta manera. Y es una forma, yo diría, más distribuida, ¿no? En el cuento hay siempre alguien que está tomando la palabra. Y quien toma la palabra tiene poder. ¿Cómo se puede tomar la palabra? Hay que tener las armas, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, el relato siempre es muy centralizado y con el juego es más descentralizado y es más participación de más gente, ¿no? Bueno, entonces, por mí el juego es algo que tiene que ver con
una forma de pensar, de practicar otro mundo. El relato es una forma de hablar del mundo ya pasado o de un mundo que podríamos vivir, una utopía. En la literatura crean mundos para que podamos pensar qué pasaría si estuvimos en este mundo. Pero siempre viene de una perspectiva. En el juego hay más perspectivas que juegan y el poder es distribuido y es una forma de practicar un nuevo mundo. Y para mí eso es lo interesante del juego y para mí improvisación significa juego. Entonces, en su vida, en lo que conocen, pueden darnos ejemplos de situaciones improvisadas en esta forma, que hay reglas, que hay formas de jugar, digamos, y no se sabe el resultado. ¿Pueden decirme algunos ejemplos de eso? En el cotidiano, no en el arte. Yo sé, no, en el baile, por ejemplo, todos los colombianos bailan. Para mí eso es improvisación. Eso es conocer las reglas y seguirlas. Y yo soy totalmente todo eso. Yo soy danés, mi mujer es colombiana, desde Cali. Y no quiere bailar conmigo. Porque siempre, no, eso no funciona. Quiero a alguien que sepa bailar. Vaya a bailar. Pero eso es una forma, para mí es una forma que ustedes conocen de improvisar, ¿no? Y es conocer reglas y jugar con esto. Para mí eso, que ustedes tienen como adultos esto, todavía pueden jugar. Eso me parece súper. Yo pensaría que eso podría ser una forma de hacer como un enlace con la improvisación y se podría, no sé, utilizar como un tipo de forma de pensar otro mundo, pensar otra vida. Quizás alejar un poquito de la tradición, porque por mucha gente es muy tradicional, entonces la idea de usarlo como un tipo de reflexión colectiva para pensar otro mundo quizás no es posible, porque la gente está haciendo esto, teniendo esta práctica en formas bastante cerradas. No sé si te entienden. El baile se hace en algunos lugares distintos, ¿no? Bueno, y cuando bailan es como una forma, bueno, tradicional de hacer las cosas. Y se hace en estos foros. Lo que yo estoy pensando es una forma de improvisar y crear otra, construir un imaginario juntos para imaginar otro mundo. Bueno, vamos a trabajar con eso y quizás van a entender un poquito más, ¿vale? Bueno, entonces, lo que va a pasar es que vamos a improvisar juntos. Y los que acaban de venir no tenían todo este bla 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 para empezar, pero bueno, vamos a empezar en un ratito. Y lo que quiero hacer es que trabajar con lo no verbal. Entonces, empezamos con los gestos. Los gestos, y después seguimos con sonidos, ¿vale? Todo el mundo puede participar. Es muy simple. Y lo he hecho con mucha gente y siempre al final todo va bien. Entonces, con ustedes es aún más fácil porque son colombianos y son mucho más en su cuerpo que muchos otros. Los escandinavos, lo hice con un grupo de académicos escandinavos, 40 personas, y al final todos estaban como jugando. Y bueno, eso funciona normalmente. Vamos a ver. Bueno, entonces necesitamos un poco de espacio en el piso.